Hola amigos, mi nombre es Juan Aleso y junto a Carlos Olubica queremos saludarlos e invitarlos a compartir este espacio de reflexión que hemos dado en llamar el derecho y el revés. El derecho y el revés busca rescatar del olvido aquellos hechos de la realidad que el poder oculta. Y para transitar ese camino nos acompaña hoy Nicolás Canosa. Nicolás es director de Relaciones Internacionales en CENAC, que es el Centro de Estudios Nuestroamericano Chávez Kirchner. Es miembro además del Observatorio OSIPEX y miembro también de la Comisión de Integración Regional y Asuntos Internacionales del Instituto Patria. Gracias, Nicolás, por estar con nosotros. Sé que, sos una persona que está interesada en recuperar aquello que dimos en llamar la patria grande. Casualmente la patria está hoy en peligro, es la patria y la patria grande, ambas las dos, y por las mismas cuestiones que quizás desde la época en que Bolívar quiso unir a los que eran los resultados de los viejos virreinatos, hoy nos encontramos viviendo las mismas circunstancias, porque en su momento, y haciendo un análisis histórico, yo creo que tomando la Jaramillo que decía que hay que vincular esto de cerrar las importaciones, cerremos lo que tiene que ver con la importación de culturas externas. Este cambio cultural que se ha producido en la región nos lleva a una espiral en donde permanentemente estamos cayendo en los mismos problemas. Y ese problema que hoy nos tiene acá en la Argentina, que se llama Fondo Monetario Internacional, entiendo que vos sos una persona que te has dedicado a estudiarlo y justamente querríamos tener tu opinión respecto de eso. Bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación. El Fondo Monetario Internacional surge en el año 1945 y principios del año 46, en un contexto de finalización de la Segunda Guerra Mundial, donde emergen dos grandes potencias que se repartirán el mundo en el Pacto de Yalta y luego en Bretton Woods. Se realiza una discusión acerca de cómo se iba a organizar la economía política internacional. En ese marco es que está la propuesta británica, que Keynes era un impulsor, pero termina siendo la que prepondera la propuesta norteamericana, donde lo que se buscaba era construir al patrón dólar como el principal contrato económico a nivel mundial. Es decir, de ese modo Estados Unidos buscaba fijar los patrones que iban a dirigir la economía mundial. En ese marco es que comienzan a buscar integrar miembros. En Argentina se había producido poco tiempo, en el lapso de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, el 17 de octubre, la figura de Juan Domingo Perón comenzando a dar los primeros pasos en la política argentina como un protagonista central. Y creo que estaría bueno traer una anécdota a colación acerca de cuál fue la política argentina en los primeros 9 años de este organismo. Y Perón rechazaba. Perón cuenta en La Hora de los Pueblos que una de las primeras visitas que tuvo cuando asumió como presidente a partir del 24 de febrero del 46, que el Fondo Monetario, un representante del FMI, venía a visitarlo y proponiéndole integrarse al mismo. Él dice que por prudencia debía estudiar de qué se trataba el fenómeno para luego manifestarle la decisión que iban a tomar, y él destaca a 2 jóvenes técnicos para ello, uno de ellos Cafiero, y como conclusión de los trabajos de investigaciones, Perón plantea que el FMI era un engendro putativo del imperialismo. Es decir, que el Fondo Monetario Internacional iba a funcionar como un organismo que iba a pretender dominar el plano de la economía y la política, porque no podemos separar la economía y la política, y por eso rechaza el ingreso al mismo. Y Argentina se incorpora a este organismo en 1956, un año después del golpe de Estado. Estamos cerca de las fechas de los golpes de Estado del año 55, que no solo fue en Argentina, porque vos bien mencionabas al comienzo que esto es parte de una política regional. En el 54 Jacobo Arbenz en Guatemala era destituido, Getúlio Vargas se suicidaba en la casa de gobierno, también por las presiones norteamericanas,
Y en ese marco, para salir del aislamiento del mundo, como dicen las memorias del Banco Central del año 56, esto es público, lo podemos compartir en los artículos que nosotros trabajamos, la memoria del Banco Central dicen que para salir del aislamiento que había el gobierno anterior de Juan Domingo Perón sometido a la Argentina, se proponía ingresar al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. El mismo argumento que se usa ahora. Por eso lo traigo a colación. Y a partir de ese año comenzamos a estar vinculados con este organismo. Luego, 2 años después, en el 58-59, se firma el primer acuerdo de stand-by, es decir, un acuerdo de toma de empréstitos, que luego eso implica condicionamientos en las decisiones de la política económica, y a lo largo de la historia tuvimos numerosos acuerdos en ese sentido. Cabe destacar que la dictadura cívico-militar del año 76 fue bautizada con el empréstito más grande hasta el momento a un país no central, digamos, por 160 millones de dólares. Martínez de Oz tenía fluidos vínculos con el Fondo Monetario Internacional. Alfonsín, con el Plan Primavera, está también vinculado en ese sentido. Luego de que Greenspoon, el ministro de Economía, buscaba renegociar la deuda de manera latinoamericana, eso fue impedido por los acreedores externos vinculados al Fondo Monetario Internacional, que, buscando una precisión de que busca, es garantizar que los acreedores, los tomadores de deuda, tengan la ganancia estratosférica que uno no puede creer a veces cuando escucha los montos que circulan. Justamente a propósito de eso, yo lo que he estado viendo es que los montos han ido sucesivamente incrementándose en manera escandalosa, porque vos citabas la incorporación de Argentina al Fondo Monetario en el periodo de Aramburu, que creo que tomó una deuda de 1.100 millones de dólares, una cosa por el estilo, a lo que hoy después nos vas a decir cuánto alcanza. Pero siempre las recetas fueron las mismas. O sea, no hubo ningún cambio ni en lo regional ni en lo internacional fuera de lo regional, ¿no? No, completamente. Incluso cuando se recuerdan que hace unos años Grecia fue uno de los temas de la política internacional y la relación con el Fondo Monetario más candentes. Aunque ahí intervino una tríada, ¿no? Sí. La Troika. La Troika. Era el Fondo Monetario más el Banco Central Europeo más el Banco Mundial. Exacto, porque estos organismos no funcionan de manera independiente, es una coordinación política internacional para el sometimiento de los pueblos y los estados en función de los intereses del capital financiero global. Y respondiendo a lo que vos decías, la cuestión de Grecia también se había planteado en ese entonces, que el Fondo Monetario Internacional no era el viejo, el que muchos le temen, que era un nuevo fondo con otras características, y es algo que hoy también escuchamos en nuestro país cuando los funcionarios del actual gobierno manifiestan que con este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no va a volver a pasar las tragedias que vivimos, no solo en el 2001, sino también en el 89 con la hiperinflación, con la época de la finalización de la dictadura, donde también el Fondo Monetario Internacional tiene una característica, o al menos en la historia argentina, que en el año 2001 como en el 89 no termina de entregar los préstamos de dinero que el gobierno necesita, y lo cual produce una asfixia mayor a la dependencia económica en la cual un país se expone al acordar con el FMI. Ahora, me dan impresiones al respecto, Nicolás, que el gobierno ha abandonado ese discurso inicial de que este es otro Fondo Monetario Internacional, ya no habla más de eso, a partir sobre todo del fracaso rápido de este primer acuerdo que duró menos de 3 meses. Ahora todo el énfasis se pone en la necesidad de llevar el déficit fiscal a cero o incluso a un superávit primario. Daría la impresión que ese argumento ya quedó superado por los acontecimientos, porque la propia realidad de la imposición de mayores ajustes lleva a no poder decir eso. Perdón, y
quería preguntarte, en función de lo que él estaba señalando, todo da la impresión de que justamente esos ajustes serían serruchar la rama, pero estar posicionado del lado equivocado del árbol, ¿no? Mira, yo creo que, parafraseando una canción de Los Redonditos de Ricota, un poco de amor francés, que juego con eso porque la titular, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional es francesa, y una canción que a mí me gusta mucho, que se llama Un poco de amor francés, dice, es un cóctel que no se mezcla solo. Y nuestra percepción de este tipo de acuerdos y de la relación de este gobierno con la Organización de Cooperación de Desarrollo Económico, en la búsqueda de firmar un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea y otras relaciones que tiene con organismos internacionales, es de buscar anclar las reformas estructurales que quiere realizar en el frente interno con el apoyo del sector externo. Y valiéndose de una excusa que ya empezamos a ver cuando se discute el presupuesto, cuando se plantea lo del déficit fiscal que vos mencionabas. A mí me pareció muy inteligente un planteo que un informe especial de Página 12 planteó, que dice el informe del Excel incompleto. Y se refiere a que el Fondo Monetario Internacional y sus técnicos que vienen a monitorear nuestra economía miran algunas variables como la inflación, el nivel de reserva del Banco Central, el nivel de déficit fiscal, pero nunca consideran el estado del empleo del país en el cual visitan, no miran la situación social, el nivel de desigualdad. Eso no es una preocupación para este organismo. Y para quienes nos consideramos justicialistas y que ponemos la justicia social como eje de nuestra práctica, eso es, hasta te diría, un pecado, porque no podemos permitir que nuestra política económica esté dirigida por quienes no les interesa para nada cómo está la situación social, el nivel de vida, y hasta incluso que usan como excusa para manifestarse como algo nuevo, que incluyen estas cláusulas para utilizar ciertos fondos para la cuestión social. Pero todo tiende, como se ve en el fracaso del primer plan, que no sé si es un fracaso, sino también algo buscado en algún punto, donde empezamos esta negociación con un dólar a 24 pesos por dólar y terminamos pensando en una renegociación cuando ya está rozando los 40. Y esto significa una transferencia de ingresos enorme para los sectores del capital concentrado, una pérdida del poder adquisitivo, que eso está planteado como las preocupaciones del fondo. Si me permiten, les voy a leer lo que planteó el directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional sobre la situación argentina cuando el gobierno de Mauricio Macri les pidió un informe sobre la situación económica. Y dice que los directores notaron que hay que bajar el gasto de gobierno es esencial, especialmente en las áreas donde los gastos han incrementado rápidamente en los últimos años, es decir, en el anterior gobierno, notablemente en salarios, pensiones y transferencias sociales. Esta es la preocupación del Fondo Monetario Internacional. Pero la fue siempre, reducir salarios, apertura económica, desnacionalizar los fondos bancarios, es decir, esa siempre fue la misma política que aplicó el fondo desde que el fondo existe. Pero es exactamente la misma política, a mi juicio, vos que sos un estudioso del tema, quizás me puedas aclarar. Para mí es la misma política que en principio hacía Inglaterra, cuando por ejemplo tuvimos la Baring Brothers, en donde, ¿qué fue lo que ocurrió? Tomaron un empréstito de 1 millón, creo que era de libras, y no sé si llegaron 50.000 acá para una cantidad de horas que nunca se hicieron. O sea, exactamente. Sí, porque en definitiva lo que siempre se discute es la liberación o la dependencia. Y me parece que estos mecanismos, como vos mencionás, desde la Baring Brothers, pasando por el endeudamiento en el mercado financiero o en prestamista de última instancia, como es el Fondo Monetario Internacional, son modos de dominación que anclan en la dependencia de los países. Yo siempre doy un ejemplo y en las charlas que vamos compartiendo análisis sobre esta cuestión, y es que nosotros con este acuerdo hemos capitulado en la soberanía económica porque cada una de las variables son monitoreadas por
por los técnicos del Fondo Monetario Internacional de manera diaria, semanal, mensual, dependiendo cada una de ellas. Y siempre digo que la capitulación no es definitiva, porque siempre está la posibilidad de que vuelva un criollo o criolla a esta tierra a mandar, como diría Martín Fierro. Sí. Pero esto nos sitúa en una posición muy compleja de cara al futuro, porque incluso este acuerdo tiene 3 años de gracia. Es decir, recién en 2021 el próximo gobierno, sea de cual sea la índole, va a tener que comenzar a hacerse cargo. Por eso es que nosotros tratamos con esta pequeña tarea que realizamos con el programa, de ver el pasado para poder entender el presente y el futuro, porque en definitiva, por ejemplo, hablábamos recién del tema del golpe de la revolución fusiladora que encabezó Aramburu. Veníamos de tener una constitución que era la constitución del 49. Al volar de un plumazo esta constitución, un solo punto, el artículo 40, que hablaba de los recursos naturales, queda sin efecto. Y a partir de ahí, paso a paso, este conglomerado indefinido me refiero, no tendría la manera de definir a este grupo que internacionalmente salte del Imperio Británico al americano, está construyendo, o destruyendo, mejor dicho, en esta región, básicamente el sur, África subsahariana, nosotros. Y es cierto lo que vos decís, ojalá venga un criollo a mandar en estas tierras, pero volvemos al inicio, el cambio cultural que hay que hacer, porque se desvaloriza de tal forma a la sociedad en estas regiones que empiezan a pensar la culpa la tenemos nosotros. Y tenemos un gobierno que en general le echa la culpa al otro, o sea que la culpa del otro somos nosotros. Fíjate que vos comenzabas citando a Ana Jaramillo, la rectora de la Universidad Nacional de Lanús, y ella siempre dice que lo que tenemos que realizar es una sustitución de importación de ideas para luego hacer la sustitución de importación real en el término económico productivo. Y también cita una anécdota que dice que primero ella le dice a un compañero de un sindicato que primero nos meten la mano en la cabeza para luego meternos en el bolsillo. Y creo que eso que vos decís, que la cuestión cultural se aplica a esto que ella refiere, y me parece que en ese sentido el acuerdo con el fondo tiene un impacto en el imaginario simbólico de nuestro pueblo. A diferencia quizá del endeudamiento externo y enorme que es una bola de nieve, que quizá no, o incluso con los fondos buitres, que no hubo una gran revuelo como sí lo hubo cuando se empezó a circular esta idea de revincularse con el FMI. Me parece que en ese sentido hay que darse un trabajo, por ejemplo, en la insistencia de no votar el presupuesto del FMI, porque este es un presupuesto el que se estará discutiendo en estos meses. Es un presupuesto que está a la medida y a la confección del ajuste fiscal, que no considera las variables de empleo, no considera las variables de educación, donde las universidades cada vez vamos a estar con mayores dificultades. Incluso eso está manifestado. El solo hecho de pasar los ministerios a secretarías ya demuestra que no lo considera. Claro, porque lo que se propone los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, porque ya no podemos hablar de un acuerdo o de un papel que ya es fijo, porque incluso han incumplido las metas de inflación, que en diciembre del año pasado habían manifestado que iba a ser del 14 o 17%. Marcos Peña decía una cosa, Sturzenegger otra, pero iba a ser entre el 10 y el 17%. Luego se rectifican, porque era inevitable que con el nivel de ajuste y de devaluación se cumpla, y en el acuerdo con el fondo, el límite superior en el que se firmó en el acuerdo fallido. En el acuerdo fallido, que está en renegociación o se terminará de firmar, que no sabemos si va a ser el último o fijo, claro. El límite es 32%. Y ya esta semana están planteando que esa inflación va a ser del 40% por lo menos en este año. Ahora, en realidad en el proyecto de presupuesto hablan del 42% de inflación, sí, ¿no?
Vos hablabas antes de la planilla Excel incompleta, que toma solamente algunas variables y desprecia e ignora todas las variables que tienen que ver con lo social, fundamentalmente, o sea, con la vida, con el bienestar del pueblo. Pero aún así, con esto que vos estás señalando, lo que vemos que además de ser incompleta, esa planilla Excel es una planilla fallida porque nunca acierta con los números. Es decir, estamos hablando de que no hace mucho tiempo, es decir, fue en junio, plantearon un tope del 32% en la inflación. Tenía un piso también eso, que era del 27%. O sea, hablábamos de una banda entre el 27 y el 32%. En el proyecto de presupuesto se está planteando el 42%, ahora poco tiempo después. O sea, son diferencias notables, ni hablemos si tomamos el famoso 15% de Peña del fin del año pasado. Entonces, es una planilla Excel que por todos lados demuestra sus falencias, ¿no es cierto? Sí, hace agua y uno se tendría que preguntar, esto es una inquietud, no es una certeza, es tratar de pensar en la lógica de ellos, cómo construyen mediáticamente y cómo es la construcción de política económica y de poder, ¿no? Porque quizá en algún punto, para no tener costos comunicacionales, manifiestan esto, pero saben que es imposible de cumplir. Por ejemplo, una de las cosas que se están planteando es que el año que viene el dólar no va a pasar de 42 pesos, si no me equivoco. No, el No, presupuesto habla de 40 con 10 centavos. 40 con algo y al año siguiente 44. 40 con 10 centavos cuando ya el dólar futuro en el se momento está vendiendo. en el momento que plantearon eso, el dólar estaba ya más de ese número. Pero además, como, bueno, sí, vos ibas a hablar del dólar futuro. Claro, no, que incluso se vende el dólar futuro a un precio mayor para las fechas donde el presupuesto se va a empezar a ejecutar. El propio Banco Central intervino en operaciones de dólar futuro con números muy superiores a 40 con 10 para mediados del año que viene. Sí. Con lo cual, lo que presentó Duhovne en el Congreso tiene falencias y hace agua como el Excel incompleto y fallido que vos mencionabas. Creo que de algún modo es también la inevitabilidad del ajuste que ellos vinieron a hacer, porque hay una certeza en la construcción del macrismo, que hablaban de los altos costos laborales, y esto es parte de la reducción del costo laboral. Quizá la reforma laboral que está planteada en las percepciones del FMI como algo necesario de hacer le generaba un mayor costo político, pero la flexibilización está de hecho, porque la flexibilización y la destrucción del poder adquisitivo, porque vos bien decías, se estima una inflación del 42 al 45% y las paritarias de los trabajadores registrados rondó entre un 15 y un 25. Si decíamos que los mejores acuerdos salariales que hubo en las paritarias llegaron al 25%, que se está previendo por parte del gobierno una inflación por lo menos del 42% para cerrar este año. O sea que esos que son los mejores acuerdos están quedando desfasados como mínimo en un 17%. Hay una pérdida del poder adquisitivo del salario enorme ahí. Eso tiene que ver con lo que vos decías, que aunque no se haga la reforma laboral, en los papeles se está haciendo de facto, ¿no es cierto? Exacto, sí. Eso me parece lo clave de señalar, porque quizá una de las cosas que se critica es muy fuerte la pérdida de soberanía económica con el Fondo Monetario Internacional, pero creo que las condiciones que hoy se vive y uno ve en la calle, la situación que se está pasando, las boletas de gas, de luz, eso también es parte de la negociación con el Fondo Monetario Internacional. La remuneración mínima de un jubilado creo que está en 8.000 y algo. 8.600 pesos. Y 8.000 es lo mínimo que necesita una persona para vivir. Estamos haciéndole el juego a
al amor francés, Sí. que dice que los jubilados hay que Sí, radiarlo. ella había Sobra manifestado gente. que vivían mucho últimamente los jubilados, la gente grande vivía mucho y eso era un problema. O sea, Sí. el nivel, o sea, la concepción que quizá para nosotros es inentendible porque uno no puede ponerse en la piel del verdugo y pensar desde esa lógica, pero es desde donde piensan. Porque esto que vos manifestás, o Pablo Roca diciendo que los costos laborales son altísimos y que había que bajarlo, o cuando el presidente del Banco Nación habla de que la clase media vivía muy bien, es una matriz filosófica de pensamiento que está basada, por ejemplo, en una filósofa norteamericana que hablaba de la virtud del egoísmo, Sí. que decía que el nosotros era la peor palabra existente, que lo principal, escribió un himno al yo, es decir, un individualismo absoluto, y que es una lectura frecuente en los círculos del poder. Macri le regaló a su esposa libros de ella, lo manifestó en una entrevista. O sea, esa es la matriz filosófica que está detrás de estos acuerdos, y en estos acuerdos lo que se aplica es una mirada técnica y política de cómo abordar los temas que nos están agobiando hoy en la vida cotidiana. Y creo que siempre es necesario establecer ese vínculo en las charlas, en el debate cotidiano que nos damos en el día a día, porque nosotros vivimos en un mundo donde la política internacional es cada vez más gravitante. Si Perón en su momento decía que la verdadera política es la internacional y el resto es cabotaje, imaginémonos hoy, 70 años después, con el nivel de conectividad, de tecnología, de telecomunicaciones que hoy existe. Entonces, para dimensionar verdaderamente cuál es el sector que hoy nos gobierna en Argentina y que pretende también hacerlo en toda la región, porque De hecho lo está haciendo en cierta medida. Bueno, Porque lo que ha ahí, ocurrido en Brasil, lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido en Ecuador, Chile, bueno, ya está resuelto, pero perdón, yo te estaba... no, está bien, no. Voy en la misma línea. Un funcionario del gobierno de Estados Unidos, un asesor del presidente Trump, se permitió hablar de lo más conveniente para la Argentina, que sería atar nuestra moneda al dólar. exacto. Lo cual disparó toda una serie de Yo te diría especulaciones. más allá. No. El proyecto del Código Penal, que todavía el Congreso no lo vio, ya lo mostraron en Estados Unidos. Si me permiten, me voy a desviar un poco del Fondo Monetario Internacional, Sí. pero vos mencionaste la situación en Brasil y Ecuador, y me parece una información necesaria de conocer, que la estrategia de judicialización de la política, esto que hoy se llama laufar o guerra jurídica, es un plan estratégico y diseñado, y que no es parte de conspiraciones de nuestra parte, sino que es parte de los discursos públicos de las autoridades norteamericanas. Voy a citar... El embajador de Estados Unidos, apenas llegó a la Argentina a asumir su cargo, dijo que venía para colaborar con la mejora de la justicia en la Argentina. Exactamente eso iba a mencionar, y a la vez él, cuando se defiende ante el Senado norteamericano su candidatura a embajador en Argentina, él dice que tiene vínculos muy fluidos con la comunidad judicial argentina, que quiere contribuir a esclarecer el caso Nisman, y que yo estuve investigando un poco la cuestión, y que había tenido conferencias y diálogos con el actual ministro de Justicia Garabano en años anteriores. Eso por un lado. Es decir, el embajador que recibió el 4 de julio a muchísimos funcionarios y grandes empresarios, entre ellos el juez Claudio Bonadio y el fiscal Stornelli, estuvieron celebrando el 4 de julio en la embajada norteamericana. También estuvo Héctor Manieto ese mismo día, Lorenzetti, ex presidente de la Corte Suprema, Rosencrantz, entre otros. Y otro dato para mí muy sugerente es que la Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, que es un documento clave para analizar la política exterior norteamericana, en el año 2017 sacó su visión sobre la situación global y cuáles son sus prioritarias acciones hacia cada lugar del mundo. Cuando hablan del hemisferio occidental, dice que las acciones prioritarias son contribuir
a la capacitación de las fuerzas de seguridad y fuerzas militares, contribuir a reforzar el sistema judicial y la fortaleza de las leyes para combatir a líderes corruptos y a la vinculación de ellos con el narcotráfico. Eso no está, esto es público, está en la página de la Casa Blanca, no es que encontramos un documento de dudosa procedencia, esto es público y creo que es una herramienta para conocer y entender la profundidad de lo que está en juego hoy en América Latina. Y otro dato más del embajador, que plantea que quiere mejorar la performance de las empresas norteamericanas en nuestro país, y creo que eso también tiene que ver un poco con la posibilidad que a partir de esta desvalorización de las empresas en su valor sean extranjerizadas, como también pasó en los años 90, ¿no? Sí, Nicolás, vos decís, perdónenme si me voy un poco del tema del FMI, pero en realidad en el fondo no te fuiste demasiado, porque una de las cosas que se estuvo comentando y polemizando después de las declaraciones de este asesor de Trump sobre la posibilidad de la dolarización en la Argentina, se especuló con que había ciertas diferencias entre el Fondo Monetario Internacional, el Tesoro, que es el gobierno de Estados Unidos. A mí me hace un poco de ruido pensar que pueda haber diferencias. ¿Cómo ves vos el tema de que el fondo tendría una posición frente a lo que tiene que hacer la Argentina y el Tesoro de Estados Unidos o el gobierno de Trump tendría otra posición diferente? Sí, mira, yo particularmente soy bastante cauto, como vos estás planteando. No tengo información certera de adentro de qué está sucediendo. Quizá la diferencia es que el Fondo Monetario Internacional lo integran muchos países donde hay distintas voces que tienen peso. Por supuesto la mayoritaria es la de Estados Unidos, que es donde está la sede y es el principal aportante, con lo cual creo que lo que piensa Estados Unidos es gravitante en lo que sucede o lo que decide el directorio general del Fondo Monetario Internacional, que eso es también parte de por qué se postergan las negociaciones, ¿no? Del estudio de los técnicos, el vínculo con los funcionarios de cada país y luego la aprobación del directorio. Yo no sé si es más para la información y los medios que algo específico y concreto. Puede haber diferencias de percepción y de procedimiento, pero me parece que en el fondo del fondo y en el fondo de la visión norteamericana, Argentina es una pieza clave en el tablero geopolítico, más aún cuando potencias como China y Rusia tienen cada vez más influencia en América Latina, y para Estados Unidos eso es una preocupación enorme. Se ven los documentos que mencionaba antes, se ven las declaraciones del secretario de Defensa que estuvo recorriendo América Latina hace poco. Hay una amenaza para Estados Unidos de que China sea el principal socio económico de varios países o el segundo en algunos casos. Es una preocupación que Rusia tenga vínculos con el gobierno de Venezuela y con Cuba en términos militares y también económicos, con lo cual me parece que esas diferencias que pueden ser de criterio se saldan cuando hay que tomar las decisiones drásticas de se financia o no se financia este acuerdo, a pesar de que se va a fallar, porque este acuerdo que van a firmar va a ser fallido también, porque no se cumplen, es imposible de cumplir esa meta. Claro, nuevamente. Por eso yo te decía lo de las declaraciones de este funcionario, Kudlow creo que es, ¿no? O asesor de Trump. Pues él dijo, muy suelto de cuerpo, nosotros estamos muy comprometidos trabajando con el gobierno argentino en esta idea de la dolarización de la economía. Él no lo dijo como una sugerencia, como una opinión, lo dijo como alguien que ataría e imposibilitaría la relación del país con China y Rusia. Claro, por eso yo ahora, dentro de este contexto que es la sucesión de acuerdos con el Fondo Monetario,
¿Cómo ves vos esto de una posible dolarización de la economía? Ya sea lisa y llana, que esto es sustituir el peso argentino por el dólar como se hizo en Ecuador, por ejemplo, o a través de algún mecanismo como fue la convertibilidad corregida, digamos, la versión original de Domingo Cavallo. No, porque se habló de una convertibilidad flexible, una convertibilidad móvil, no fija. Bueno, ¿cómo ves vos esto en el marco de estas negociaciones o acuerdos sucesivos con el fondo? Yo creo que te lo voy a separar en dos cuestiones. Una es la del marco de la negociación y otra es la específico del plano económico, aunque no soy economista como para hablar con tantos fundamentos. No, está bien. En el plano de la negociación yo creo que hay posiciones muy duras y que creo que te corren el bochín para sujetarte lo más posible. Y en ese marco me parecen estas declaraciones. No sé si es la estrategia, o sea, la búsqueda de que eso se produzca efectivamente, sino de extender el nivel de sometimiento económico y de condicionamientos a partir del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y en futuras negociaciones con el Tesoro, que también no se descarta. Y en segundo lugar, en el plano económico, al menos los economistas que yo consulté, por ejemplo Fernando Oviedo, que es un economista cordobés que tiene siempre muy buena información y publica a diario, él manifiesta que en términos reales y económicos sería una catástrofe y que sería muy difícil o casi imposible de implementar. Pero no se descarta que estén dispuestos ¿Se refería a la dolarización lisa y llana o también a la convertibilidad? También la convertibilidad. Lo que implicaría de respaldo en pesos para que yo no quiero dar cifras que no manejo con exactitud, pero tendríamos que pensar en que el peso tenga un valor de 160 pesos por dólar. Algo por el estilo. Sí, se han manejado muchas cifras, la verdad que es algo que es bastante, digamos, desconcertante, porque yo leía justamente en un suplemento económico de página 12, el del último domingo, un análisis en el cual se decía que con un dólar a menos de 60 pesos, creo que era, cerrarían las cuentas para hacer una convertibilidad o una dolarización. En cambio hay otros que hablan de 80 pesos y vos ahora planteás el caso que habla de 160 pesos. 140, 160. Claro, lo cierto es que estamos hablando de una devaluación aún mayor que la que hubo, ¿no es cierto? Exacto, y que por eso decía esto de extender el bochín en la negociación, ¿no? Porque en el año 2001 también se hablaban estas cosas. Cuando se hablaba de la dolarización lisillana, como pasó en Ecuador, lo que manifiesta este economista es que el nivel de la economía argentina es mucho mayor, lo cual exigiría un gran nivel de compromiso de Estados Unidos en sustentar esa decisión política de la convertibilidad o de la dolarización lisillana, pero no se puede descartar porque está en la mesa esta posibilidad. Y sería también un anclaje en la dependencia todavía mayor. Hay que ver si es posible efectivamente y cuál es, porque también hay que poner en la mesa la resistencia de los ajustados, ¿no? Y si eso... No, además el proyecto, porque en definitiva estamos hablando de endeudarse, estamos hablando de pagar los intereses, porque capital vaya a saber cuándo, y no hay ningún proyecto detrás que haga para justamente tener capacidad de pago, porque en definitiva de eso se trata. Estamos frente a una locura completa. Además, hay algo que a mí me llama la atención, porque cuando se habla incluso en programas televisivos que son bastante críticos del gobierno, de este tema de la dolarización o convertibilidad recargada o renovada,
no se aborda nunca un aspecto que para mí es fundamental. Una cosa así tiene que ser votada por el Congreso de la Nación, no es una decisión del Poder Ejecutivo Nacional. O sea, implicaría una negociación con los bloques opositores. Si ya sé, vos me mirás porque estás pensando que algunos bloques opositores le han facilitado casi todo al gobierno, perfecto, pero estamos en la antesala de un año electoral, sí, entonces esos mismos bloques opositores empiezan a ser un poquito menos amigables con el gobierno porque necesitan posicionarse para el año que viene. Entonces, digo, aparte de las limitaciones de tipo estrictamente económico-financiero que puede haber, hay también un tema que para una decisión de esa naturaleza, esto no se dice, pues yo no escucho que se diga, pero es así, tiene que ser votado por el Congreso, ¿cierto? Sí, y lo mismo con esto de la telepatía que vos tenías con respecto a qué se va a votar, es todo un tema también, vuelvo al fondo para ir al Congreso también, sí. ¿No? Que la transferencia a las provincias en el acuerdo anterior se veía reducida. Es decir, y parte de la representación en las cámaras son provinciales. Sí. Ese es un tema, y que yo estimo que en el ese acuerdo no pasó por el Congreso, no, como tampoco... Pero además estamos hablando de deuda, y las provincias están tomando deuda por la suya. Sí, sí, sí. Además, estamos hablando del fondo, sí, pero a su vez las provincias están sumando. Sí, y la más endeudada es la provincia de Buenos Aires, de María Eugenia Vidal. Sí. Y creo que sí, que no soy constitucionalista como para hablar específico, pero por ejemplo el artículo 75 dice que corresponde al Congreso contraer empréstito sobre el crédito de la Nación. Hay una demanda judicial planteada con esto, a la cual el fiscal Dilelo le dio curso, que es contra Macri y sus funcionarios por no haber sometido a consideración del Congreso el acuerdo fallido con el Fondo Monetario Internacional. Sí, y como decís vos, esto es parte de las negociaciones políticas y en el marco de un próximo año electoral que veremos también si va a ser con prescripciones, porque vemos lo que está pasando en Brasil y no podemos dejar de pensar que también puede suceder acá. Seguro. Seguro. Volviendo al tema del fondo, Nicolás, la renegociación del acuerdo fallido o el planteo de un nuevo acuerdo implica, entre otras cosas, un adelantamiento de los desembolsos del Fondo Monetario Internacional, es decir, los que iban a corresponder a los años 2020 y 2021 se van a adelantar para que abarquen lo que resta del 2018 y todo el 2019, es decir, hasta el término de la gestión de Macri. Ahora le va a quedar a un próximo gobierno el presente griego de una deuda de la cual no va a poder contar ni con ese pequeño aliciente, entre comillas, de desembolsos trimestrales, porque se van a gastar toda la plata. Sí, esa es una gran pesada herencia esta vez en términos... Por eso yo señalaba que en definitiva la lógica indicaría que lo que vos tenés que negociar ahora es extender los plazos de los pagos como para que vos puedas tener la capacidad necesaria de generar los fondos para poder hacerte cargo de la deuda, si no sería imposible. Sí, pero fíjate, más a remates. Fíjate que en el gobierno esto funciona más desde la lógica, de la retórica y no desde la práctica concreta, porque la quita de retenciones en varios rubros y la mención ahora de toma de retenciones nuevamente, que es un engaño a pichanga, hablando mal y pronto. Sí, pero se quiere aumentar el 1% más el IVA. Sí, o sea, el ajuste viene por otro lado. Por los que no pueden. Con lo que vos mencionabas hace un rato de pasaje de ministerios a secretarías, las transferencias a las provincias, el gasto de capital, que era uno de los puntos. Gasto de capital se refiere a obras públicas, infraestructura, que en el acuerdo con el fondo firmado en junio era uno de los puntos donde más se recortaba. Mi visión es que esto se va a profundizar y que no va a ser reemplazado por la participación público-privada de la manera
que lo menciona Duhovne, que ese va a ser el modo de afrontar lo que se pierde por obra pública impulsada por el Estado, y que a la vez es deuda futura, ¿no? Estos PPP, que podría ser un tema para otro programa, porque es un caballito de batalla del gobierno que lo trabaja muy bien y se sabe poco. ¿Puedo decir lo de los PPP? Sí. Tengo entendido que ahora ya no ponen fichas en ese esquema, porque con cerraron toda la obra. Claro, eso supuestamente iba a reemplazar el recorte de financiamiento del Estado a la obra pública, pero eso requería de que las empresas que concursaron por esos corredores viales consiguieran el financiamiento para poder hacerlo. No lo están consiguiendo y pareciera que no lo van a conseguir. Sí. Por eso te digo que en el plano de la retórica funciona, porque Duhovne eso lo dijo ante el Congreso, defendiendo el presupuesto que quieren poner en votación, que iba a ser reemplazado con las PPP, la obra pública y los gastos de capital que se desinvierten. Yo creo que en un próximo acuerdo esto se va a profundizar, y eso es también un impacto sobre el empleo, claro. Incluso en las provincias, sobre la infraestructura. Se va a caer el gasto en educación. Se plantea que no se va a recontratar, no se va a contratar nuevos personal en el Estado, y los que se jubilan tampoco van a tener el recambio en sus funciones. Es decir, vamos a un panorama donde el ajuste va a ser cada vez más severo, mayor, esto que vos decías de que hay una renegociación, y donde se está imponiendo que el déficit fiscal que se planteaba para 2020 también se retrotraiga al 2019, y no se va a tocar la torta mayor, que es la del capital financiero, la timba de las DEVAX, los millones de dólares que junta el agro y las transnacionales. Eso no se va a tocar, nos van a tocar el bolsillo a nosotros, y me parece que en ese sentido tanto la calle como la discusión cotidiana y el trabajo para que vuelva un criolla a mandar es fundamental para revertir esta situación. Que luego me parece que hay varios condimentos y cuestiones que se ensamblan entre sí para pensar una posible solución a esta cuestión. Por un lado, el plano de lo geopolítico, es decir, qué está sucediendo en Brasil en el año 2019 si nos toca volver a gobernar, y qué está pasando, cuál va a ser el grado de relación con China y Rusia en el sentido de la macroeconomía, como también en la revitalización de obras que se habían pensado y se desejecutaron o se estuvieron frenadas, y algunas se vuelven a implementar, pero en menor escala. Creo que todo eso, sumado, como siempre, a la espalda y la musculatura que tiene el nuevo gobierno en el mando del Estado, para negociar o desconocer o afrontar este problemón que vamos a heredar. Porque como ellos mismos, como el gobierno actual, cuando va a pedir deuda o cuando se presenta ante los organismos financieros, a diferencia de la retórica de la pesada herencia que tiene acá, hablan del desendeudamiento, y que eso es algo valioso para que ellos inviertan capital financiero o inversiones productivas, que muchas no llegaron en Argentina. Pero nosotros vamos a retornar con un nivel de endeudamiento externo feroz. Por lo menos 147.000 millones de dólares se han tomado, según el observatorio de la deuda del UMET. Sí, la proyección es que a fin de este año vamos a estar en un 111% del PBI, hablando de deuda externa. Y para mirar el pasado y el presente, hablábamos al principio que lo que había tomado Aramburgo era 1.100 millones de dólares. Y ahora estamos hablando de 147.000 millones de dólares. Y todo lo hicieron siempre con el Fondo Monetario.
Sí, es como dice Jauretche, ¿no? No se puede, cuando lo critican o lo criticaban a Jauretche de ser tan revisionista con la historia, él decía, es que no se puede entender lo de ahora sin comprender lo de antes. Que justamente esto es lo que hablábamos al principio del cambio cultural. El cambio cultural denostaban el revisionismo porque justamente el revisionismo de lo que se ocupaba era demostrar las cosas que estaban mal. Sí. Yo creo que ese es un elemento importante en lo que hace que también tenemos en contra el hecho que hoy, con las redes, con todos los medios de comunicación, tenemos pocas voces que clarifiquen. La gente se encuentra con más facilidad en un bar, con un Clarín que es gratis, que con una opinión que sea distinta a esa. Y terminan repitiendo lo que dicen eso, lo que dicen casi la mayoría de las radios o de los canales de televisión que están cooptados por estas. Y por eso es valioso esto que ustedes están haciendo y el conjunto de iniciativas que hay desde distintos espacios y organizaciones libres del pueblo que trabajan la comunicación, que buscan construir comunicación propia y con sustento en las ideas, porque a fin de cuentas estamos también en una batalla de ideas enorme contra un gran monstruo que es el conglomerado mediático, que no es solo Clarín o Globo en Brasil, sino es un conglomerado mundial que tiene redes y interrelación muy profunda y uno puede quedarse sentado o dar pelea, y creo que nosotros estamos dando la pelea en ese sentido. Nicolás, para ir cerrando, desde tu visión etaria, ¿cuál es tu perspectiva estamos hablando de que hemos mirado el pasado, estamos en el presente? ¿Cuál es tu visión hacia el futuro? Mira, yo creo que hay algo en la historia que es indeterminado, que uno no puede descartar. Esto más que nada lo planteo y es comprensible que hay compañeros o compañeras que están en una situación de tristeza ante la situación que se está viviendo, y yo siempre doy el ejemplo de estar en la piel o en los zapatos de un trabajador el 15 de octubre del 1945 e imaginar que después de 2 días después, cuando el patrón le decía anda a cobrar aguinaldo a Perón, que 2 días después se iba a producir el 17 de octubre y durante 10 años se iba a construir una reconstrucción y una creación de derechos inéditos e impensados. Y me parece que en ese sentido hay que tener confianza en nuestra propia fuerza y en nuestra capacidad de acción, sin que esto quede en un voluntarismo y un idealismo de que, porque nos estamos enfrentando a fuerzas muy poderosas que, como vimos hoy en el plano de lo económico y financiero, desde el Fondo Monetario Internacional nos buscan dominar y condicionar. Vimos lo de la embajada norteamericana actuando y siendo, creo, la conducción política del proceso que estamos viviendo hoy en Argentina respecto a lo judicial, respecto a lo empresarial, sin obviar esas cuestiones de análisis profundo de las relaciones de fuerza política. Creo que nosotros contamos con un gran nivel de organización popular, con niveles de conciencia importantes, pero que no fueron suficientes, evidentemente, para torcer la cuestión en el 2015 en el balotaje, pero creo que se está haciendo un trabajo importante y que eso puede hacer que se retorne al gobierno del Estado y hacer una profundización de las políticas públicas hacia la justicia social, que es lo que nos mueve y por lo que nosotros vivimos y estamos haciendo, y nos juntamos a conversar acá, ¿no? Claro. Entonces me parece que en ese sentido hay una idea de la guerra, de los teóricos de la guerra, que dicen que el desarme moral es una de las principales, o es el principal objetivo en una guerra, que es destruir la voluntad de combate del adversario. Y me parece que en eso están buscando que a nosotros nos pase y no nos podemos permitir, y sobran ejemplos de militantes y de personas en nuestra historia que nunca bajaron los brazos, incluso en las condiciones más adversas. Y me parece que nosotros tenemos que estar en
en esa frecuencia, ser conscientes que en un momento tan delicado de reordenamiento y redivisión del mundo, esta región es bendita por sus recursos, pero a la vez esa bendita por ser bendito por los recursos naturales que contenemos es a la vez una gran amenaza, con lo cual se juega mucho y nosotros tenemos protagonismo en ese futuro. No creo que somos expectantes, sino que somos hacedores, con lo cual yo tengo tengo fe en lo espiritual y en lo moral, pero también en que las relaciones de fuerza pueden torcerse a nuestro favor en el año próximo en las elecciones. Entonces nos quedamos con eso, va a haber 2019. Lo hay. Gracias, Nicolás. Nos veremos en el próximo encuentro. Gracias.